Hola a todos, soy el profesor Adrián Hernández, bienvenidos a la materia de Educación para la Salud y en esta ocasión nos corresponde hablar del sistema circulatorio. En un principio, quiero que queden muy claros los objetivos de esta clase. El primer objetivo es que ustedes comprendan la anatomía básica de este sistema, así como su fisiología. Y el siguiente objetivo sería que ustedes, a través de este conocimiento, valoren y desarrollen conductas para la protección y cuidado de la salud mediante la modificación de sus hábitos personales en dado caso de que haya hábitos que interfieran con este sistema. Antes de iniciar con nuestra clase, hay que recordar que todos los esquemas que vamos a ver a continuación parten desde la posición anatómica. Recordemos que la posición anatómica nos dice que es erguidos frente al observador, con los brazos extendidos, con las palmas al frente, con las piernas ligeramente separadas y con los dedos del pie apuntando también al observador. Si ustedes tienen alguna duda de la posición anatómica, ejes o planos, pueden ir a mi canal de YouTube y ahí pueden encontrar la clase de este tema y así que todos partamos de la misma base. También es importante que ustedes recuerden que el sistema circulatorio pertenece a los sistemas de nutrición. También pertenece, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema urinario y el sistema respiratorio, que algunos ya hemos visto y otros los veremos más adelante en nuestro curso. Muy bien, iniciemos entonces con nuestra clase. ¿Qué órganos componen a este sistema? Son 5 y, como podrán haberse imaginado, el corazón es uno de ellos. Pero también están las arterias, las venas, los capilares y, aunque parezca extraño, también la sangre. En esta ocasión, y debido a su complejidad, solamente vamos a enfocarnos en el corazón, ya que se llevará todo el tiempo de nuestra clase. Bien, ubiquemos al corazón. El corazón se encuentra detrás del esternón y delante de la columna vertebral en una cavidad llamada la cavidad torácica, que a su vez se encuentra una subcavidad llamada mediastino. Estos órganos van a hacer que se proteja muy bien nuestro corazón, ya que es un órgano muy importante para mantenernos con vida. Si nosotros viésemos al corazón por dentro, podríamos observar que es una víscera hueca, o sea, tiene cavidades en su interior, cavidades las cuales se llenan de sangre y el corazón va a hacer que circule a través de todo nuestro cuerpo. Bien, estas cavidades son 4. Si ustedes observan este esquema que estoy mostrando en su pantalla, verán que no se puede distinguir claramente cuáles son esas 4 cavidades que estoy mencionando. Y es debido a que hay venas y arterias encimadas en nuestro corazón. Pero en el siguiente esquema, imaginemos que no tuvieran esas venas y esas arterias, se verían claramente estas 4 cavidades. 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. Las 2 cavidades superiores se llaman aurículas. Propiamente sería aurícula derecha y aurícula izquierda. Y las cavidades inferiores se llaman ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La aurícula derecha y el ventrículo derecho tienen comunicación entre sí, o sea, la sangre pasa de esa aurícula a ese ventrículo. Y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo también tienen comunicación entre sí. También pasará de la aurícula izquierda la sangre al ventrículo izquierdo. Pero estas aurículas no tienen comunicación entre sí, o sea, la aurícula izquierda y la aurícula derecha no tienen comunicación y es debido a que pasa distintos tipos de sangre a través de ellos. Y lo mismo va a suceder con los ventrículos. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo no tienen comunicación entre sí. Y es gracias a 2 estructuras. El tabique interauricular, que es ese pedacito como de carne que está en medio de estas 2 cavidades, y el tabique interventricular, que es también ese pedacito de carne que está entre las 2 cavidades más grandes inferiores. Los tejidos del corazón. Nuestro corazón está compuesto por 3 tejidos. En primer lugar está el endocardio, que es la parte interna del corazón. Ustedes observen este esquema. Ahí está demostrando que estamos haciendo un corte de nuestro corazón para poder hacer un agrandamiento de una pequeña sección de este corazón y el endocardio sería lo que nos va a marcar esta flechita. Este tejido es el que se encuentra dentro de las cavidades y es un tejido que va a evitar que haya permeabilidad de la sangre, o sea, que se mantenga dentro de nuestras cavidades o de las aurículas o ventrículos nuestra sangre y no haya pérdida de ese volumen sanguíneo. El otro tejido es el miocardio, que es el tejido intermedio y está hecho de músculo, el músculo del corazón.
De hecho, etimológicamente, mio significa músculo. Y por último, el tejido que va a rodear a nuestro corazón y lo va a proteger es el pericardio. Realmente no es un solo tejido, sino son varias capas de tejido, pero para nuestro curso lo vamos a considerar como uno solo. Nuestro corazón, como les había mencionado, las aurículas, la aurícula derecha y el ventrículo derecho tienen comunicación, al igual que la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Pero no es una comunicación libre. Hay una estructura que va a impedir que la sangre fluya libremente. Y son las válvulas que se encuentran entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. A esas válvulas las llamamos las válvulas auriculoventriculares. Para entender mejor esto, imaginemos que este corazón que están viendo, le hacemos un corte a la altura de las aurículas y lo giramos para verlo por arriba. Y esto es lo que se observaría. Para que se entienda mejor, voy a cambiar de cámara y voy a mostrarles un modelo anatómico, el cual voy a manipular para ver si esto se puede explicar mejor. Bien, estamos observando el corazón y esta es la parte de enfrente de nuestro corazón. Aquí están las venas y las arterias. Si nosotros hiciéramos un corte como el que les dije, más o menos tendríamos que cortar a esta altura a nuestro corazón y imagínense que estuviera aquí las aurículas. En este modelo se puede ver perfectamente bien la aurícula derecha. Y esto es lo que estamos observando aquí. Esta es una de las válvulas, una estructura que impida que fluya libremente la sangre de esta aurícula a este ventrículo. Aquí no se alcanza a observar claramente nuestra aurícula porque están encima la arteria aorta, más sin embargo, también hay una estructura que divide aquí a nuestra aurícula de nuestro ventrículo. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, esta válvula tricúspide, que ahorita la vamos a señalar, sería esta valvulita que se encuentra aquí. Muy bien. Sigamos entonces con nuestra presentación de la clase. Como les había mencionado, una de estas válvulas se llama válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide le llaman así porque tiene tres pequeñas plieguecitos que se unen para evitar que la sangre fluya libremente, como se los había dicho, y esa es de la aurícula derecha. Y la válvula mitral, o también le llaman válvula bicúspide, se encuentra dividiendo a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Ahí en esa imagen también podemos observar otras válvulas, como las válvulas que se encuentran en la arteria aorta y en la arteria pulmonar, pero enfoquémonos nada más en las válvulas aurículo-ventriculares. Bien, vamos a hablar un poco de la fisiología de este corazón, aunque ya lo habíamos estado haciendo. Imaginemos que la sangre venosa, o la sangre que tiene dióxido de carbono, está más azul y la sangre que tiene oxígeno se ve más roja. Y quiero que se quede muy claro este concepto para que entiendan el por qué no había comunicación, porque les había mencionado que a través de las aurículas, del lado derecho del corazón y del lado izquierdo del corazón, fluían distintos tipos de sangre. Muy bien. Entonces, en la parte derecha circula sangre venosa, en la parte derecha del corazón, y en la sección izquierda circula sangre arterial, como se va a ver en esta animación. Aunque parece que en algún momento la sangre se mezcla, no es así, simplemente que imaginemos un plano en tercera dimensión, se están entrecruzando la arteria con la vena y entonces pareciera que se cruzara, pero obviamente hay una separación entre ellas y es debido a estas barreras que se encuentran rodeando estas arterias y estas venas. Si nosotros no tuviéramos el tabique interauricular, por ejemplo, en un defecto que existe, que es real, podríamos tener un grave problema porque vean, ahí sí hay comunicación entre las aurículas, se está mezclando sangre venosa, o sea, sangre con dióxido de carbono, con sangre oxigenada, o sea, sangre arterial. Y esto va a hacer que sea más difícil que llegue la suficiente cantidad de oxigenación a nuestras células de todo el cuerpo. Es por eso que es muy importante que estas estructuras estén bien separadas. Es un defecto y obviamente tendría problemas de salud por esta circunstancia
de no tener esta tabique interauricular. El funcionamiento adecuado de las válvulas, ¿se acuerdan que les dije? Del lado derecho está la válvula tricúspide y del lado izquierdo está la válvula mitral. Es porque cuando la aurícula se llena de sangre, cualquiera de estas dos, cuando se contraen las aurículas, se abren las válvulas y dejan fluir la sangre de la aurícula, que está en la parte superior, al ventrículo, que está en la parte inferior. Y cuando se comprimen los ventrículos, no debe de regresarse la sangre a las aurículas, porque perdería fuerza la sangre y recuerden que esa sangre tiene que recorrer todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, es muy importante que las válvulas auriculoventriculares queden bien selladas al momento de que los ventrículos se compriman y manden la sangre por sus arterias o por sus venas, según corresponda. Cuando estas válvulas no sellan correctamente, es a lo que le llaman el soplo del corazón. Cuando estas válvulas tienen un defecto, hay un reflujo de sangre, o sea, la sangre del ventrículo pasa, aunque sea un poco, a la aurícula. Obviamente, esta condición no es lo ideal. Hablemos del sistema de conducción del corazón. Dentro de las mismas células del corazón, hay un grupo de células especializadas que se encargan de mandar una señal eléctrica a ciertas partes de nuestro corazón para que se contraigan los músculos y se contraigan a cierto ritmo, debido a que esta es la bomba que va a llevar toda la sangre de nuestro cuerpo, toda la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, ya que recuerden que esta sangre tiene tanto oxígeno, que es un nutriente que necesitan todo el tiempo nuestras células, y también van a recoger el dióxido de carbono, que es un elemento de desecho. Entonces, este ritmo que debe de seguir nuestro corazón para latir, pues lo hace gracias a estas células y reciben ciertos nombres, ciertas estructuras. Por ejemplo, en la primera estructura es el nodo sinoauricular o también conocido como marcapasos y se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha. Ahí lo están viendo brillar en la imagen que está a su izquierda. Y lo va a hacer cuando inicia el impulso nervioso, el nodo sinoauricular, lo transmite a todos los demás grupos de células para que se contraigan de la siguiente forma. De esta forma es como se van contrayendo. Después del nodo sinoauricular va a llegar al nodo atrioventricular, que es el siguiente circulito que se encuentra en la entrada del ventrículo. Por eso se llama atrioventricular, porque se encuentra en el atrio, en la entrada del ventrículo. Después va a pasar por un pequeño puentecito que se encuentra entre la aurícula y el tabique interventricular. A ese se le llama el haz de His. ¿De acuerdo? Es ese pequeño cablecito que va a llegar a donde están el tabique interventricular y después va a haber una red de tejido nervioso que va a estar rodeando a los ventrículos que se llama la red de Purkinje y va a hacer que se contraigan los músculos ventriculares. Bien, también tenemos que darnos cuenta que esto va a hacer que haya una frecuencia cardíaca, que son las contracciones repetidas que tiene nuestro corazón. En el adulto se van a producir entre 60 a 80 pulsaciones por minuto. Eso es en condiciones normales. Recordemos que si hacemos ejercicio, esto va a aumentar. En las pulsaciones del corazón también existen dos fases. La primera fase es la que le llaman la fase sistólica o la sístole, que es cuando los ventrículos se comprimen y mandan la sangre a la arteria pulmonar y a la arteria aorta. Y la diástole, que es cuando los ventrículos reciben la sangre de las aurículas. Por ese mismo efecto se abren las válvulas auriculoventriculares. O sea, cuando se comprimen los ventrículos, se abren las válvulas, dejan pasar la sangre y se llenan los ventrículos de sangre. A eso le llamamos la diástole. Ahí se puede ver claramente en la animación cómo se van comprimiendo ciertas secciones a la vez. Bien, tenemos dos tipos de circulación sanguínea y las vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad de espacio que tiene que recorrer la sangre. Por ejemplo, si es mucho el espacio, le vamos a llamar circulación mayor. Si es poco el espacio, en comparación a la anterior, le llamamos circulación menor. Bien, veamos en primer lugar la circulación menor. Quiero que tomen en cuenta el fondo que tienen estas cajas de texto. Las van a ver el fondo azul cuando estamos hablando de que está circulando sangre venosa. Cuando veamos el fondo rojo es que está circulando sangre arterial. Muy bien.
Muy bien. La primera fase de la circulación menor es cuando la aurícula derecha, cuando en la aurícula derecha desemboca la sangre que trae la vena cava superior e inferior. Esas dos venas que están del lado derecho del corazón llegan a la aurícula derecha y esa es la primera parte. Después pasa esa sangre de la aurícula al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide como mencionamos. Posteriormente, vamos a ver que esa sangre se va a dirigir del ventrículo hacia los pulmones. Recordemos que estábamos hablando de sangre con dióxido de carbono. Llegan a los pulmones, ahí dejan el dióxido de carbono y reciben oxígeno. Por lo tanto, están viendo en el fondo de la caja de texto cómo está pasando del azul al rojo, porque está perdiendo el dióxido de carbono y ahora está recibiendo oxígeno. Después de haber recibido el oxígeno, va a regresar esta sangre al corazón y va a regresar a la aurícula izquierda, gracias a las venas pulmonares, porque provienen del pulmón. Y por último, va a pasar esta sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y ahí termina la circulación menor. Ahora vamos a ver la circulación mayor, que como había dicho en un principio, es cuando recorre más distancia la sangre. Bien, en primer lugar, la sangre oxigenada sale de donde se quedó en la circulación menor, que era el ventrículo izquierdo, y va a salir por una arteria muy grande, que es la arteria aorta. Sale, ahí lo están viendo en la flechita, y esta sangre que va primero por una arteria, esta arteria aorta, se va a empezar a ramificar porque las arterias tienen que ir llegando a todas las secciones de nuestro cuerpo, entonces necesitamos que vaya varios caminos, unos que vayan para arriba, unos que vayan para abajo y después a su vez estos se vayan dividiendo, que uno se vaya para el lado derecho, otro para el lado izquierdo, después uno para un órgano y otra rama para otro órgano, ¿de acuerdo? Poco a poco estas venas se van haciendo más pequeñas, ¿ok? Y hasta que lleguen al grosor casi de un cabello. Por eso le vamos a llamar capilares. Y si llevan sangre arterial, le llamamos capilares arteriales. Ahora, en ese trayecto, estas células sanguíneas van dejando oxígeno y nutrientes a las células. Después, cuando ya lo hayan dejado este oxígeno, van a recoger el dióxido de carbono. Y como ven, ahora ya cambia el fondo de la caja de texto, cambia de rojo a azul. Los capilares arteriales se convierten en capilares venosos debido a que ahora ya traen sangre venosa. Ya recogieron los desechos metabólicos de la célula. Primero entregaron nutrientes y oxígeno y ahora están recogiendo los desechos metabólicos, que es dióxido de carbono y otro tipo de desechos. Y al recoger estos desechos, se vuelven a unir estas venitas capilares, estos capilares venosos, y se van haciendo ahora a la inversa, capilares, venas más gruesecillas, y poco a poco se van haciendo más gruesas hasta juntar la vena cava superior, que viene recogiendo todo el dióxido de carbono de la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior, que viene recogiendo todo el dióxido de carbono de la parte inferior del cuerpo, y se unen en la aurícula derecha. Y en ese momento termina la circulación mayor e inicia nuevamente la circulación menor. En este momento estamos viendo este esquema del corazón, que es el que voy a requerir que dibujen en sus cuadernos, además que hagan los apuntes de toda esta clase que se van a revisar en la próxima clase. También voy a pedirles de favor que entren a kahoot.com y aquí abajito les voy a dejar el pin game para que hagan el cuestionario. Tienen hasta la próxima clase para entregarlo y de no ser así, posteriormente tendrán una fase de recuperación, pero tendrá una menor ponderación. Espero que esta clase les haya gustado. Nos vemos la próxima para continuar con el sistema circulatorio, en donde hablaremos de los otros 4 órganos que mencionamos en un principio de nuestra clase. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto.